Queremos, ¿cierto? Queremos de vuelta nuestras vidas, donde nuestros problemas no son cosas que, donde nuestros problemas no son cosas que no podemos ver como un virus, sino cosas que podemos ver y que podemos proponer soluciones, ¿cierto? No un virus que no podemos ver y que amenaza nuestra vida y la vida de los que amamos. Es en momentos como este donde vivimos una pandemia a nivel mundial que cuesta trabajo mantener la moral en alto, ¿cierto? Y sobre todo cuando escuchas que lo peor está por venir. Cuando escuchas que tarde o temprano todos en algún momento seremos portadores de este virus. Cuando escuchas que para entonces tal vez no habrá todavía una vacuna, porque por ahí ya escuché que tarda en promedio 18 meses, si es que la encuentran y si es que es efectiva para entonces. Cuando escuchas que la pandemia solo vino a desatar otros problemas mayores y futuros, los cuales muchos ya algunos están experimentando, como el desempleo, la pobreza, el incremento en el crimen a nivel nacional y a nivel mundial, una depresión, tanto económica como de tu persona tal vez, suicidios seguramente han incrementado por causa de esta pandemia, frustración, desánimo, abusos de todo tipo, abusos en el hogar, abusos por la ventaja de aquellos que lucran excesivamente por la necesidad, aún por la misma salud. Cosas que se desataron, que ya existían, pero que han incrementado como consecuencia de los tiempos que vivimos. Parece que la pandemia es solo la punta del iceberg de consecuencias mayores que vendrán como resultado. Y ante un escenario así, la única esperanza es que alguien superior a los hombres haga algo. Cuando todo se ve oscuro y los hombres no pueden solucionarlo, puede ser abrumador. Entonces, lo único que nos queda es buscar una solución que esté no en nosotros, porque no está en nosotros, sino fuera de nosotros. Cuando el futuro augura un inminente caos con sabor a juicio, cuando las cosas se ven constantemente caóticas y sin salida, nuestra única esperanza está en Dios. Su misericordia es lo único que nos queda si lo que queremos es ver la luz del otro lado del túnel, al final del túnel. Iglesia, el pueblo de Israel en el libro de Amós tenía que forzosamente llegar a esta conclusión después de todo lo que hemos venido viendo en cada uno de los capítulos. A lo largo de estos 9 capítulos y medio que hemos escudriñado hasta el momento, el tema recurrente es juicio divino que vendrá de diferentes formas, de diferentes colores y sabores. ¿Sobre quién? Sobre la nación de Israel en el contexto de Amós. ¿Por qué? Por causa de su infidelidad, como hemos venido viendo y como Dios les ha venido reprochando. Dios ha sido muy puntual en enfatizar que no refrenará el juicio en su contra, ya que es necesario debido a la maldad del pueblo, la maldad que ha sobrepasado los límites de la paciencia divina que ellos han cometido. Hemos venido viendo el cúmulo, ¿recuerdas? El cúmulo del juicio que Dios ha venido anunciando a los israelitas. Advertencias de la ira que les sobrevendrá si no se arrepienten. Y como un acto de misericordia es que vienen estas advertencias. También lo mencionamos. En la última visión del libro de Amós, capítulo 9, vimos cómo es que deja muy en claro Dios que traerá juicio. Y es un juicio sin salida, sin escapatoria. Pero en la segunda parte de esa misma visión, este tema recurrente del libro da un giro de 180 grados.
Un giro que te hace un cortocircuito en la cabeza porque has venido escuchando tanto este tema recurrente del juicio divino, del juicio que es necesario, del juicio que va a traer Dios sobre sus vidas y de repente gira la moneda. Un giro de 180 grados, donde las cosas cambian radicalmente, donde el juicio que Dios está decretando por medio de su profeta como inminente se ve interrumpido por una promesa que trae esperanza, una promesa aún más esperanzadora de lo que sería la promesa de la vacuna del coronavirus para la siguiente semana. Una promesa bañada de misericordia divina, que debió haber sido como música para los oídos de la audiencia de Amós y para las audiencias de las futuras generaciones del pueblo de Israel. Música para los oídos después de haber venido escuchando el cúmulo de juicio que Dios reveló por medio de su profeta. La misericordia, iglesia, es el énfasis final de la quinta visión que Dios le da a su profeta Amós, y con la cual cierra la revelación divina dada a su profeta. De la misma forma que la vacuna del COVID sería muy oportuna en nuestro contexto para la semana entrante, para aquellos que han sido sentenciados con el juicio de Dios sobre sus vidas, la misericordia de Dios es oportuna cuando su juicio es inminente. Ese es el título de mi sermón. La misericordia de Dios es oportuna cuando el juicio de Dios es inminente. Escúchame bien. No solo para el Israel de Amós y sus generaciones futuras son esas buenas noticias. También para nosotros de este lado de la cruz, ya que la promesa de misericordia que Dios da a Israel por medio de su profeta es una promesa con tintes escatológicos, una promesa futura que traería beneficios eternos, no solo al Israel del terrenal de Amós, sino a un Israel mejor, un Israel espiritual, un Israel celestial formado por cada ciudadano de todas las naciones de la tierra. Iglesia, el texto de esta mañana con el que cerramos nuestra serie de Amós tiene dos énfasis. El primero de ellos lo encontramos en versículos 11 y 12, los cuales resaltan la forma en la que Israel o cualquier otro ciudadano de cualquier nación puede recibir esta misericordia de la que habla Amós en la visión que Dios le dio. El segundo énfasis lo vamos a encontrar en los últimos 3 versículos, versículo 13 al 15, donde resalta el beneficio que obtienen aquellos que se han aferrado a esa promesa de misericordia a lo largo de la historia. Y eso nos incluye a nosotros en el presente. Así que, si tienes tu Biblia conmigo, acompáñame, capítulo 9, últimos 5 versículos del profeta Amós. Vamos a leer primero versículos 11 y 12. Dice, versículo 11, en aquel día levantaré el tabernáculo caído de David, repararé sus brechas, levantaré sus ruinas y lo reedificaré como en tiempo pasado, para que tomen posesión del remanente de Edom y de todas las naciones donde se invoca mi nombre, declara el Señor que hace esto. Iglesia, para que nosotros podamos entender esta sección, la pregunta que nos tenemos que hacer es una muy sencilla. ¿Qué representaba el tabernáculo para los israelitas? ¿Qué representaba? Ponte a pensar, ¿qué representaba? Trata de imaginarte que eres un israelita en el tiempo de Amós. ¿Qué representaba el tabernáculo para ti? No era este
el lugar donde estaba ubicada el arca del pacto, donde a su vez reposaba la presencia de Dios. Este representaba la forma muy particular con la que Dios se había revelado a su pueblo Israel. Y lo grandioso de esta promesa que acabamos de leer en los últimos pasajes de Amós es de que Dios levantaría el tabernáculo caído de David. Obviamente, ahí ya está haciendo alusión de unos días. ¿Recuerdas la semana pasada vimos versículo 10? Dice esto: a espada morirán todos los pecadores de mi pueblo, los que dicen, no nos alcanzará ni se nos acercará la desgracia. Entonces, Dios está profetizando eso en la visión de Amós. Van a caer a espadas, van a ser destruidos los pecadores, morirán. Y luego no hace una pausa, continúa diciendo, en aquel día se levantaré el tabernáculo caído de David. O sea, Dios ya está dando por hecho que va a ser derrumbado ese tabernáculo de ese templo y de los templos falsos que han erguido tanto el Israel del norte como Judá, el Israel o el reino del sur. Dios ya está dando eso por hecho. Y no se detiene y luego comienza a hablar de cosas que parecen locura y que contradicen lo que ya dijo en el versículo 10. Dice, en aquel día. ¿De qué día está hablando? ¿De ese mismo día donde Él va a traer juicio y espada? Obviamente no podemos interpretarlo de esa manera. Dios está dando una visión entera, pero que está dividida en gajos. Y cada uno de esos gajos representan tiempos dentro de la línea del tiempo, de la historia, donde Dios va a cumplir sus propósitos eternos. Entonces, básicamente, este ya es otro gajo de otra sección, de otros tiempos, de otras cosas que Dios va a hacer y que no tiene nada que ver con lo que ya dijo que iba a hacer cuando se refiere al juicio que va a traer sobre ellos. Se refiere en aquel día donde todo va a ser glorioso, donde Él va a restaurar, va a levantar un tabernáculo caído. Este tabernáculo del versículo 11 del que está hablando está haciendo alusión a la forma tradicional, no está haciendo alusión a la forma tradicional en la que un israelita o un judío interpretaría el tabernáculo, donde solo los descendientes de Abraham, aquellos que son parte de las 12 tribus de Israel, eran beneficiados. Sino que la visión está haciendo alusión aquí en versículo 11 a un tabernáculo donde la presencia de Dios podrá ser experimentada por todas las naciones de la tierra, donde se invoca el nombre de Dios. Esa es la palabra clave, está al final del versículo 12, donde se invoca el nombre de Dios. La locura de esta promesa, iglesia, es que para dar un ejemplo de esa realidad, que el remanente de Edom tomará posesión de ese tabernáculo de lo que el texto está hablando. Tenemos que recordar esto. ¿Quién es Edom? Edom, si recordamos un poquito y escudriñamos en la Biblia, son los descendientes de Esaú. ¿Recuerdas quién era Esaú? Esaú, el hermano de Jacob, Esaú el que desechó la bendición y la vendió por una sopa de lentejas, Esaú el que persiguió a Jacob, el que Dios no iba a bendecir con la promesa. Aquí dice que sus descendientes también tomarían posesión de ese tabernáculo. Recibirían la bendición de Dios y los privilegios de esa bendición. Sin embargo, iglesia, el texto aquí no nos deja ver, nos deja ver eso, cómo serán beneficiados. Cuando este tabernáculo sea levantado, como dice el versículo 11. Con mencionar a Edom, tenemos que dejar bien en claro que es más que suficiente. No era necesario mencionar a todas las naciones contra las cuales Dios declaró que caería el juicio al inicio del libro. ¿Recuerdas? Así es como empieza el libro.
del juicio que no va a quedar impune por las transgresiones de cada una de las diferentes naciones, y viene una lista grande de ellas en las que Judá está incluido. Entonces Dios ocupa a Amós para hacer un resumen y decir, mira, hasta los descendientes de Edom van a ser bendecidos cuando yo levante este tabernáculo. Así que aquí es donde viene ya la pregunta del millón. La pregunta del millón es esta. Y esta es la razón por la cual no soy un dispensacionalista en mi doctrina. Según la definición de dispensacionalismo, quiero aclarar, porque hay muchas por allá afuera, de aquellos que ponen a Israel en una categoría especial para recibir la salvación de Dios. Si el texto no está haciendo alusión a un tabernáculo como el que experimentaron los israelitas, donde solo ellos eran beneficiados, sino en este caso todas las naciones de la tierra son beneficiados, como dice el versículo 12. Entonces, ¿de qué tipo de tabernáculo está hablando el texto? ¿A qué tipo de invocación está haciendo alusión el texto para que las naciones experimenten la presencia de Dios? Creo que la lógica, ¿cierto? La lógica del argumento nos tiene que llevar a Jesús. Aquel del cual el apóstol Juan dijo en su evangelio que vino a tabernáculo entre nosotros. Jesús vino a tabernáculo entre nosotros. Que vino a tabernáculo y que sería llamado Emmanuel, Dios con nosotros, Dios en medio de nosotros. Los dispensacionalistas, como los he definido, aquellos que ponen a Israel en un pedestal, dirían que estoy haciendo injusticia al texto con esta interpretación que te estoy dando. Pues no puede ser que el Israel terrenal se llevó todas las maldiciones y juicios que hemos venido viendo en 9 capítulos y medio, y ahora resulta que la bendición es para un Israel celestial y espiritual compuesto por todo aquel que invoca el nombre de Jesús. El problema es que sí, Dios permitió que el templo de Jerusalén fuera reconstruido después del exilio. Nehemías, lee Esra. Pero la mayoría del exilio de los que sobrevivieron el exilio, claramente. Pero la mayoría de los israelitas nunca más invocaron su nombre. Se extraviaron como en generaciones pasadas. Y si no me crees, pregúntale a Jesús. ¿Cómo encontró de oposición de diferentes formas con los israelitas? Así que el texto no puede estar hablando de un Israel a corto plazo, de ese Israel que iba a reedificar el templo. El verdadero tabernáculo, el cual daría acceso a personas de otras naciones, tendría su cumplimiento en la persona de Jesús, iglesia. Las ruinas de las que habla el texto, Dios las levantó de manera física, sí, en la reconstrucción del templo para que después fuera destruido otra vez. Pero la esencia de esa promesa era espiritual. Lo demás era nada más una sombra de lo que había de venir, cuando Dios levantaría nuestra ruina espiritual por medio de la persona de Jesús. Dios reedificaría y restauraría una relación correcta con Dios, no por medio de un templo o de rituales religiosos, sino por medio de una persona y una relación con esta persona. Jesús, que era el verdadero templo donde la presencia de Dios moraba en toda su plenitud, como dice el libro de Colosenses. Romanos 10:9 trae un poco más de luz al tipo de invocación que se espera de aquellos que serán restaurados a la presencia de Dios porque invocan su nombre. No tienes que ir allá, te lo voy a leer. Romanos 10:9, que dice que si confiesas con tu boca a Jesús
por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Me encanta. Ahí está, en otras palabras, ahí en ese versículo nada más de la carta de los Romanos, está diciendo lo que acabamos de leer en versículo 11 del libro de Amós. ¿De a quién era el que Dios iba a levantar? Al descendiente de David, a Jesús, al prometido desde tiempos antiguos. La promesa de Amós, iglesia, tiene su cumplimiento en esta invocación de esta persona. La misericordia de la que Dios habla en el texto, aunque la palabra de misericordia no está, obviamente viene implícita. El concepto está ahí. Habla de esta misericordia con impacto eterno que solo puede venir cuando confesamos a Jesús como Señor y Salvador de nuestras almas. Son esos, y para esos, esta promesa de amor. Y cuando eso es verdad en tu vida, cuando eso es verdad en nuestras vidas, también le proclamamos. Y como resultado, somos partícipes de la obra redentora de Cristo en esa cruz. Y copartícipes en tomar posesión de lo que Dios compró con su sangre cuando le proclamamos. Para que otros le invoquen. Para que las generaciones declaren que Jesús pagó por los pecados de las naciones. Del remanente de todos los pueblos, no nada más de Edom, de todos los pueblos de la tierra que invocarán su nombre. Invoca su nombre y recibe misericordia. Es el primer énfasis de mi sermón. Y es la conclusión de lo que hemos venido viendo en estos dos versículos. Tenemos que invocar su nombre, el nombre de Jesús. Y entonces recibir misericordia. Esta mañana que me escuchas, si me has estado siguiendo en la predicación hasta el momento, te debes estar preguntando, ¿por qué? Y sobre todo si aún no le conoces, si aún Jesús no es el tesoro de tu vida. Tu pregunta debe ser esta, ¿por qué debo de invocar el nombre de Jesús para recibir misericordia? Tal vez estás pensando, si aún no te ves en tu gran necesidad de Jesús, lo que yo necesito ahorita en este momento no es invocar ningún nombre. Yo necesito la vacuna del coronavirus. Yo necesito que me devuelvan mi trabajo. Yo necesito reabrir mi negocio. Yo necesito esto o aquello. No invocar el nombre de Jesús para que derrame su gracia y otorgue misericordia para mi vida. Eso es lo que seguramente estás pensando. Y si ese eres tú, y tu argumento es muy parecido al que te estoy dando, es porque aún no entiendes que el juicio de Dios es inminente sobre tu persona por causa de tu pecado. Eres ciego aún y no puedes ver lo oportuno de esta promesa que está puesta al final del capítulo último de Amós. Si ese eres tú, es porque no has considerado aún lo santo y puro que es Dios. Y como consecuencia, no has visto la vileza de tu alma en contraste con esa santidad que Él posee. Tu pecado te ha separado de Dios. Tu pecado más grande y digno del juicio es que no has amado a Dios como Él es digno de ser amado. Y muestra de que esto es un hecho, es que tampoco has amado a tu prójimo. Y has pecado en contra de tu prójimo. Tu vida está cargada de una innumerable lista de pecados. Pecados y pensamientos que los hombres no pueden ver, pero que Dios sí puede ver. Odio, avaricia, engaño, hipocresía, mentira, chantaje, favoritismo, orgullo, etc. El estándar es tan alto que la palabra enseña que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, eso también te cuenta como pecado. Y así que si no aceptas ninguna de las anteriores, y que por cierto la lista es más grande, solo mencioné algunos pecados, la mayoría de ellos involucran las intenciones del corazón, por lo menos, escúchame bien, por lo menos
Tienes que aceptar que no todo el tiempo estás haciendo el bien que podrías estar haciendo a los demás según los recursos y dones que Dios te ha dado. Por lo menos acepta eso. Eso ya te hace un pecador sucio, digno de la ira y el juicio de Dios. Porque Dios te creó con todas esas capacidades y te dio todo ese tiempo para poder bendecir a otros y no lo has hecho. Ya esto te cuenta dentro de la categoría de los pecadores dignos de ser enjuiciados a muerte. Y si vives engañado en pensar que has hecho bien en todas tus capacidades, por lo menos entonces, déjame intentar una última. Tendrás que admitir que no has amado a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, todo el día, todo el tiempo, en cada momento, sin excepción. Si eres honesto en esta última, entonces caes en la categoría de un pecador digno del juicio de Dios, un Dios que te creó para su gloria y para que Él sea tu deleite y devoción en tu vida. Si ese eres tú, si eres como yo, que has caído del estándar divino en todo lo anterior que ya he mencionado, tu única esperanza es el invocar el nombre de Jesús, que es el tabernáculo prometido que trae reconciliación entre tú y Dios. Tu única esperanza esta mañana es recibir su misericordia y su perdón por medio de su sacrificio en la cruz, donde pagó la condena por tus pecados y murió por esos pecados, padeció la muerte en tu lugar, donde al tercer día se mostró victorioso sobre esa muerte y sobre el pecado mismo y resucitó para restaurar lo que se había roto, restaurar una relación correcta entre Dios y tu persona, para restaurar la maldición de la muerte que viene por consecuencia del pecado, ya que su resurrección vino a revertir las consecuencias del pecado, que era precisamente la muerte. Restaurar nuestro estatus ante Dios, en donde cuando éramos culpables y enemigos, ahora somos inocentes por el perdón que Jesús nos otorga en la cruz y llamados hijos de Dios. Cuando tomó nuestro juicio, Jesús, y absorbió la ira que nos tocaba a ti y a mí. Nuestra más grande misericordia esta mañana es el Evangelio. No es la vacuna del coronavirus o en ninguna otra vacuna de cualquier enfermedad mortal que exista en nuestros días. Tampoco está en la restauración de la economía mundial o de cualquiera de nuestros problemas horizontales de vida, sino está en la restauración del bienestar de aquellos que hemos confiado en el sacrificio del Hijo de Dios, que se hizo carne y quien es nuestro tabernáculo, que nos da acceso y reconciliación con la deidad en los cielos. Su misericordia no se limita a meras bendiciones terrenales. Su misericordia promete bienestar eterno, como dice el segundo y último énfasis de mi sermón. Su misericordia promete bienestar eterno. Vamos a leer los últimos 3 versículos de nuestro texto, en donde precisamente vamos a ver y encontrar esta idea de mi último énfasis. Dice así, versículo 13. He aquí, vienen días, declara el Señor, cuando el arador alcanzará al segador, y el que pisa la uva al que siembra la semilla, cuando destilarán vino dulce los montes y todas las colinas se derretirán. Restauraré el bienestar de mi pueblo Israel y ellos reedificarán las ciudades asoladas y habitarán en ellas también, plantarán viñas y beberán su vino, cultivarán huertos y comerán sus frutos, los plantaré en su tierra y no serán arrancados jamás de la tierra que yo les he dado, dice el Señor
tu Dios. ¡Wow! ¡Qué hermoso texto! ¡Qué hermoso texto! Música para nuestros oídos después de todo lo que hemos venido escuchando de la ira y del juicio que es justo, necesario e inminente, que tiene que venir por causa del pecado. Una cosa es que te vengan con la noticia de que está a la mano la vacuna del coronavirus, y algo muy diferente y más alentador sería que alguien viniera con la noticia de que nunca más te vas a enfermar por el resto de tu vida, ¿cierto? Cuando comparas una noticia así, en contraste con la noticia del coronavirus y la vacuna de en tus manos, la vacuna del coronavirus pierde relevancia, pierde importancia, pierde valor. En el texto que acabamos de leer, Dios está haciendo algo similar, está llevando a su clímax y ejemplificando lo que trae como resultado la consecuencia de invocar el nombre de Jesús. De la misma forma, lo que acabamos de leer no puede ser, de lo que acabamos de leer no puede ser una sorpresa para el Israel de Amós. Tal vez para el remanente de la nación, pero no para la nación entera. Versículo 13 está haciendo una hipérbole. Esto es una exageración con tintes escatológicos nuevamente de restauración total y completa y final. Está haciendo alusión a una nueva tierra y unos nuevos cielos. Estos días de los que habla el versículo 13, en aquel día, dice el texto, declara el Señor. En aquel día, ¿de qué día está hablando? Obviamente, otra vez, no está hablando de aquel día donde Él va a traer espada y donde va a matar a los pecadores. En un sentir, tampoco está hablando de aquel día donde está levantando el tabernáculo de David, porque ya dijimos que eso tiene su cumplimiento en la persona de Jesús, en su muerte, en su resurrección, en su ministerio en la tierra, en el establecimiento de su reino que inicia cuando Él viene a esta tierra y cumple sus propósitos eternos y las promesas divinas que había revelado a los profetas. Este otro tiempo, en estos días de los que habla en versículo 13, estos días que vienen, son días futuros que aún no hemos tocado, aún ni siquiera nos hemos acercado a las faldas de esos días. Aquí estamos hablando de un tema donde ya hay perfección, donde todo es plenitud, donde hay abundancia eterna y total para todo aquel que invocó, imploró el nombre. En conclusión, la descripción es esta. ¿Qué dice el texto? Dice, cuando el arador alcanzará al segador. Mira, yo no sé mucho de agricultura. A lo máximo, sé que si pones un frijol en un frasco de Gerber y le pones un algodón con agua y esperas un tiempo, después vas a poder ver una plantita de frijol. ¿Ok? Entonces, yo no sé mucho de agricultura, pero algo sí sé, que una vez que pones ese frijol en ese frasco con agua, tarda un tiempo, es un tiempo que hay que esperar para que tú puedas ver una plantita florecer de esa semilla de frijol. La locura de lo que estamos leyendo aquí en el texto es que ese tiempo es innecesario, porque en los tiempos de los que está hablando Dios, la prosperidad es tan abundante que es como si este vaso de agua, y aquí tengo una semilla de frijol, lo pongo y en ese mismo momento ya floreció. No hay que esperar, ¿ok? Así como el que siembra la semilla tiene que esperar a que después los que recogen la cosecha tiene que esperar un tiempo. De esa misma forma, aquí nos está diciendo eso ya no va a ser necesario. Porque Dios va a traer abundancia eterna para su pueblo, para aquellos que invocan su nombre. Dice, y el que pisa la uva, el que siembra la semilla, lo va a alcanzar. Como diciendo, tampoco ese proceso en Israel, y no sé si todavía se sigue haciendo en algunas partes, ya una vez que ya tienes la uva ya lista y madura, lo que hacían era que la pisaban
en algún contenedor en donde las mujeres la pisaban y el jugo que era extraído de esa actividad era básicamente lo que recolectaban para hacer el vino. Lo que Dios está diciendo, ya no vas a tener que esperar ese proceso. Ya no vas a tener que esperar ese proceso en donde tiene que ser pisada primeramente la uva y el tiempo en el que siembras esa uva. ¿Te das cuenta? También dice que destilarán vino dulce de los montes y todas las colinas se derritirán. Obviamente todos sabemos que la agricultura se lleva a cabo en planicies, en valles, en lugares bajos, donde la temperatura es adecuada para que la planta no se seque por el frío. Sin embargo, aquí dice que en los montes, tú sabes que un monte, si te vas al monte Everest, por ejemplo, pregúntame si no es frío. Por lo menos eso veo que dice el Discovery Channel, es muy frío, está nevado, hay hielo. Bueno, aquí Dios está hablando de que un monte como el monte Everest va a ser próspero, vas a poder sembrar ahí. Entonces, esto es una exageración, esto es una hipérbole, donde Dios nos está dejando ver cómo va a ser ese día donde Él viene a hacer un establecimiento total de su reino. Ese reino que comenzó cuando el rey pisó esta tierra. Ese reino que comenzó y que cuando Jesús vino y estuvo aquí dijo que hoy iniciaban los últimos días. Esos últimos días de los que habla el Antiguo Testamento. Dice, restauraré el bienestar de mi pueblo Israel y ellos reedificarán las ciudades asoladas y habitarán en ellas. También plantarán viñas y beberán su vino, cultivarán huertos y comerán sus frutos. Está haciendo una reversión de todo lo que ha venido, de todo lo que ha venido acusando al pueblo de Israel, del abuso, de la injusticia, de cómo se toma por ventaja al pobre y se le arrebatan sus tierras, de cómo los cultivos y la cosecha era para beneficio de solo algunos. Aquí está diciendo, ese día del que yo estoy hablando, los días que vienen, que serán reedificados, todo el mundo va a tener sus casas, todo el mundo va a tener un lugar en donde vivir, va a haber abundancia. Lo que plantes en tu tierra va a ser para que te lo comas tú y no para que nadie te lo quite. Lo mismo con el vino. Cultivarán huertos y comerán su fruto. No hay necesidad de estar haciendo trueque, no hay necesidad de estarme defendiendo de que alguien me quite de mis posesiones. Dice, los plantaré en su tierra y no serán arrancados jamás de la tierra que les he dado, dice el Señor tu Dios. ¿De qué está hablando? Ya no va a haber despojo, ya no va a haber que preocuparnos en dónde voy a vivir. Si se cae la economía, ¿cómo es que voy a poder pagar mi casa para que no me la quite el banco? ¿Cómo es que voy a poderme comprar un día una casa? Ya, eso no va a existir. Está hablando de la plenitud total, porque la presencia de Dios está ahí y Él reina con justicia. La justicia que el Hijo nos mostró es la misma justicia que va a prevalecer en esta comunidad. La comunidad de los redimidos, la comunidad de aquellos que fueron remanentes de toda tribu, de todo pueblo, de toda nación. Iglesia, en conclusión, la descripción y el bienestar del texto, el texto nos está hablando, no puede ser atribuido a un Israel terrenal, no puede ser. Es locura, es suicidio mental. Donde la mayoría de los judíos hasta la fecha aún rechazan al Mesías. El texto tiene que estar hablando de un Israel espiritual integrado por todos los pueblos de la tierra, de toda tribu, lengua y nación. En donde existe la perfección, donde reina la justicia, donde la prosperidad abunda para todos los habitantes de este pueblo santo, de aquellos que invocaron, de todos los remanentes, de todos los pueblos de la tierra, incluyendo al pueblo de Israel, pero el Israel remanente, los que se humillan al Mesías, los que entienden que la salvación no es por obras ni por ningún beneficio de herencia o de linaje terrenal, no solo para algunos cuantos,
No solo algunos que son de élite o de influencia o que tienen poder y autoridad o inteligencia, sino todos los que alcanzaron misericordia porque invocaron el nombre que es sobre todo nombre, el nombre por el cual dice la palabra de Dios que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Cristo Jesús es el Señor. El nombre por el cual la misericordia de Dios es derramada con abundancia sobre todo aquel que reconoce su más grande necesidad. Que su luz del otro lado del túnel no es nada que nos pueda ofrecer este mundo, sino el Hijo de Dios que murió y tomó nuestro lugar. Jesús que se entregó por nuestros pecados para restaurar el bienestar del que está hablando el versículo 14 al inicio, el bienestar de las almas de los hombres que serán reconciliados con Dios por su sacrificio en la cruz. El juicio de Dios, iglesia, escúchame bien. El juicio de Dios, tú que me escuchas que aún no eres iglesia, escúchame bien. El juicio de Dios es inminente. Es inminente y es necesario. Dios ya ha instituido un día en el que vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Su misericordia es muy oportuna cuando entendemos la gravedad de nuestro pecado y como consecuencia entendemos que nuestra única esperanza que nos queda es el Evangelio y la salvación que Jesús nos ofrece en su persona. Así que mi oración es que tanto tú como yo nos humillemos y seamos vasijas de misericordia preparadas para salvación, y no objetos de inmundicia preparados para destrucción, sobre quienes la ira de Dios, un Dios santo y justo, será derramada. Todos vamos a encontrarnos con Dios en aquel día, todos, sin excepción. Y Dios en su misericordia nos está dando la oportunidad para prepararnos para ese encuentro. De que lo encuentres ahora en su misericordia. Ahora, en este momento, mientras todavía tienes oportunidad, mientras todavía la ira está siendo refrenada sobre todo aquel que comete injusticia. Encuéntralo ahora que aún puedes. O en aquel día, el día del juicio final, en su ira. Encuentra a Dios en su ira, donde arrojará tu alma y la alma de todo aquel que no le buscó en misericordia al lago de fuego, al infierno que nunca se apaga y que Dios ha prometido para todo aquel que no invocó en los términos de Dios el nombre de su Hijo Jesús, que no siguió a su Hijo Jesús y lo anheló como el más grande anhelo y deleite que todo ser humano debería estar buscando. Como el que llena toda la plenitud de la satisfacción que pueda traer o necesitar nuestra vida. Al inicio, iglesia, del libro de Amós, vimos cómo es que el león rugía desde Sión. Su rugido se extiende hasta nuestros días. Él quiere que todos los pecadores, Él quiere que tú, que me escuchas del otro lado de la pantalla, le busques su misericordia, te arrepientas de tus pecados, te humilles y clames por la salvación porque reconoces que mereces la ira de Dios y que tu única escapatoria es la misericordia que está ahí y que está disponible para que la tomes y que vengas y vivas para Dios. Que invoques la salvación del Hijo de Dios, que se convierta Jesús en tu Señor, en tu Salvador. Refúgiate en el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. O prepárate para encontrarte con tu Dios. Recibe su misericordia ahora que es tiempo, o recibe su inminente ira divina en los días que vienen. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por su misericordia. Porque todo el juicio, el cúmulo de juicio que hemos venido escuchando a lo largo de 9 capítulos y medio,
exaltan aún más la grandeza de su misericordia. Una misericordia que Él no tenía que haber dado, mas sin embargo nos la dio. Y es real, y está disponible, y Dios sigue obrando y sigue derramando esa misericordia antes de que lleguen estos días, donde todo va a ser restaurado, donde la tierra va a ser regenerada, donde toda la maldición va a ser revertida en su totalidad. Aún hay tiempo. Si aún no le conoces, ven a Él. Y si le conoces y dices que le conoces, espero estés haciendo lo propio a la luz de eso. Primero que nada, espero estés amando al Dios que entrega tan grande misericordia. Espero estés viviendo para su gloria. Espero tus planes sean sus planes. Espero tus pasiones sean sus pasiones. Espero tus propósitos y tu voluntad estén sometidos a sus propósitos y su voluntad. Espero estés siendo tú aquel que está llamando a otros que son remanentes para que tomen posesión, para que sean poseídos y para que invoquen, para que sean poseídos por este Mesías, por este que viene a restaurar, por este que es el tabernáculo de Dios. Espero estés siendo efectivo en compartir de este evangelio que dices que te salvó a otros. Espero no te quedes nada más con las misericordias como beneficio propio, sino que ese mismo beneficio te esté impulsando a que otros lo tengan, porque entiendes que esos que están mal, esos que juzgamos, esos que merecen la ira, también éramos nosotros. Así que vamos a orar, iglesia, para que Dios fortalezca nuestras convicciones en esta verdad, en esta realidad, que la pasión que nos da a escuchar de dónde es nuestro destino eterno, nos impulse a animar a otros a buscar e invocar y recibir las bendiciones de la invocación que viene por medio de la persona de Jesús. Amós nos predica el Evangelio, iglesia. Toda la Biblia nos predica el Evangelio. Si hay un libro de la Biblia en donde el Evangelio no está siendo predicado, esa persona que está predicando debería dejar de llamarse predicador. Así que gloria a Dios por su Evangelio en el libro de Amós. Gocémonos de esto, de la realidad espiritual de aquellos que hemos confiado en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Y tengamos una esperanza eterna como nos lo muestra el texto. Pero también seamos misericordiosos, porque el que no da misericordia no recibirá misericordia, dicen las bienaventuranzas. Vamos a orar, iglesia, para que Dios nos dé esa gracia. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque has sido bueno con nosotros. Gracias porque nos bendice el final del libro de Amós. Gracias por tu bendición de que, aunque todos merecemos la ira, tú derramas al final misericordia. Gracias por esta idea de que la salvación viene por medio del juicio, Señor, y tú lo has demostrado no solo en el Israel de Amós, como al final les das una esperanza para que el remanente no perezca, sino que también lo vemos en la persona de tu Hijo, como el que tuvo él recibir el juicio y la ira para que nosotros la pudiéramos escapar. Señor, gracias por tan grande bendición. Ayúdanos, Señor, a vivir a la luz de que en verdad hemos sido salvos, a vivir a la luz de que en realidad tenemos una mente centrada en las cosas de arriba porque tenemos y buscamos la mente de Cristo, la mente de aquel que derrama sus misericordias y que nos demanda proclamar esas misericordias a otros. Señor, ayúdanos a usar aún el juicio mismo para que otros consideren tus caminos. Un juicio que sea correcto, un juicio que sea alineado a tu palabra, un juicio de lo que tu palabra ya dictó, ya enjuició. Ayúdanos, Señor, a no temer a que los pecadores se ofendan porque el juicio es inminente. Más bien ayúdanos a usarlo como un instrumento, así como tú lo usaste para con nuestros corazones, para ver nuestra gran necesidad de escaparlo, y no nada más porque queremos escaparlo, sino porque queremos enamorarnos de aquel que nos salva del juicio en la forma en la que tú ya lo hiciste por medio del sacrificio de Cristo en la cruz. Gracias porque Él llevó la ira, el juicio, el pecado, la maldición en nuestro lugar, para darnos la misericordia que no merecíamos, derramar de su gracia en nuestros corazones
y ayudarnos a vivir vidas transformadas según el poder del Espíritu Santo, que ahora tabernáculo entre nosotros, mora en nosotros, habita en nosotros. Gracias por el Espíritu, Padre, porque sin el Espíritu seguiríamos muertos, seguiríamos sobre juicio, y el juicio caería sobre nosotros en aquellos días. Gracias en tu nombre, te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.